Porque más que Armando, más que él, no existe nadie que sepa tanto de la historia de la comunicación comercial en México y el mundo. Las últimas 4 décadas han quedado registradas no solo en sus escritos, sino en su memoria. Tener el honor de conversar con él es prepararse para una intensa lección de nombres, marcas, agencias, campañas, y que aún sin darse cuenta, o aún negándolo, Armando nos enseña un mundo en un instante. Mi querido amigo, desde esas comidas agradables en el Perro Andaluz, cosa que ya pasó hace muchos años, evidentemente la edad se nota en tu cabello y en mi cabeza, y finalmente, con mucho cariño, respeto, admiración, tu trabajo ha sido parte vital en este negocio. Hemos viajado algunas veces a diferentes lugares y por ahí le hemos pasado muy bien, y espero que así sea. Y además este premio lo único que hace es reconocer a alguien que evidentemente reconocemos todos hace mucho tiempo. Saludos. Nace en la ciudad de Zacatecas en el año de 1944. Es el séptimo de 14 hermanos, hijo del ingeniero de minas Luis Villaseñor y María Teresa Cabral de Villaseñor. Después de haber vivido en varias poblaciones mineras, Zacatecas y Fresnillo, San Pedro Corralitos, Parral, Chihuahua, Concepción del Oro, Zacatecas y Monterrey, Nuevo León, en 1957 llega a la Ciudad de México, siempre cuestionando todo, preguntando. En el año de 1963 dio las primeras muestras de su potencial editorial al comenzar como editor del periódico Fresnaica, y 3 años después incursionó en el periodismo deportivo con su propia publicación semanal llamada Pequeñas Ligas de Béisbol. Pero aunque este rumbo parecía muy prometedor, decide interrumpir sus labores en esta materia para poder dar prioridad a sus estudios en economía en la Universidad Autónoma de México y posteriormente en la Escuela Carlos Septién García. 1969, un año trascendental no solo para Armando, sino para la humanidad. El hombre pisó por primera vez la luna, surca por primera vez los cielos el supersónico de pasajeros Concorde, se desintegra el grupo Beatles, se realiza el memorable Festival de Rock en Woodstock. En la Ciudad de México inicia su recorrido el metro. En Estados Unidos se envió un mensaje por ARPANET, el abuelo de Internet, y Armando inicia su recorrido en la vida como padre con el nacimiento de su hija Diana y como profesional siendo pionero en el periodismo publicitario, bajo las enseñanzas del ilustre maestro Miguel Isi Pedrosa. En el Universal con la columna Publicites y después como jefe de redacción de Publicosas, revista que editaba el propio licenciado Isi. En ese entonces era la única columna publicitaria en un diario. No había conferencias ni comunicados de prensa. Había que hacer recorridos diarios por las agencias, pues no daban información telefónica. Había que buscar la noticia en todas las agencias. Armando Villaseñor siempre me ha echado la culpa de que yo fui el responsable de que él se dedicara de por vida, como ha sido, a este medio del periodismo publicitario. Al finalizar el gobierno de Díaz Ordaz, con el recién fundado El Sol de México, a Armando Villaseñor se le encomienda el reto de escribir la columna publicitaria. Tal fue su éxito que posteriormente se le confieren las secciones especiales como Golf, La Mujer en la Publicidad y Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, columna dominical con entrevistas a esposas de destacados empresarios. Llegó a la dirección comercial de la OEM y en el diario Esto escribió una serie llamada 50 años de la publicidad mexicana bajo el signo de la ANP. Para ese entonces ya tenía el programa de radio Imágenes Publicitarias en Radio Fórmula, que alcanzó su momento cumbre en otro de los grandes años en la existencia de Armando, 1974, año de gran relevancia y de cambios importantes en el mundo. Concluye el mandato de Golda Meir en Israel. María Estela Perón se convierte en la primera presidenta en Latinoamérica, y ese año una nueva luz iluminaría su camino con la llegada de su segunda hija, Sandra. Ese mismo año, Armando se fue hasta Irán para cubrir el Congreso Mundial de la International Advertising Association, que se celebró en la ciudad de Teherán. La fortuna estaba de su lado. Justo durante su escala a París, en donde tenía que conseguir la visa, se realizaron las elecciones presidenciales en Francia a raíz de la muerte de Georges Pompidou. Así que envió inmediatamente la noticia de que el triunfador era Valéry Giscard d'Estaing.
fue la primer noticia publicada por Armando de 8 columnas en primera plana. El secreto del éxito en la vida de un hombre está en prepararse para aprovechar la ocasión cuando se presente. Más adelante, el licenciado Javier Sánchez Campuzano le pidió integrarse en Grupo Radio Fórmula al departamento de noticias, estando a cargo del noticiero Un Candidato en Campaña, que se transmitía a las 6 de la mañana, hora que permitía ser escuchado en toda la República Mexicana. 1976. Armando comienza otra etapa periodística en su vida con la fundación del periódico El Siglo de la Comunicación y El Siglo del Petróleo. Pero Armando, de espíritu aguerrido y con un alma inquieta, no se conformaría con esto. Paralelamente a la publicación, regresó a la cuna de su carrera profesional en Radio Fórmula, donde se desarrolló como director de noticias. Luego vino El Siglito, con periodicidad semanal que se distribuía por mensajería en las agencias de publicidad. El tiempo siguió su curso. Escribió también la columna de publicidad en El Ovaciones, en La Afición, en El Nacional, en El Economista y en El 1+1. Armando, además de ser un gran comunicador, siempre ha sido un aventurero y un fiel creyente de la tecnología. Después de haber desarrollado e incursionado en todo tipo de medios de los existentes antes de 1990 y para rematar con la última década del siglo pasado, Armando llevó a las agencias de publicidad un nuevo medio a través de un nuevo sistema de comunicación, el fax, y creó Publifinanfax, una síntesis informativa que se enviaba por fax básicamente a los sectores financiero y empresariales. Y en este año, con la guerra del Golfo Pérsico y nuevamente haciendo uso de su gran imaginación, surge la idea de que el reportero de la guerra fuera la araña iraquí, personaje que hasta hoy lo acompaña en su vida y que es solo un mito, una ocurrencia que ha rebasado los límites del tiempo. Su trabajo ha ido evolucionando a la par de la tecnología. Fue toda una odisea de transición, primero de la máquina de escribir a la computadora y después al Internet, que dio pauta para el espectacular desarrollo de las redes sociales y los smartphones. El paso definitivo al Internet lo dio en el 2001 gracias al apoyo de alguien que creyó en él, Rodolfo Kelly de TV Demente. Ese fue el momento en que nació el actual portal en Internet, multipress.com.mx. Hoy en día, Multipress se ha convertido en la síntesis de la industria de la comunicación veraz y con la información del momento. Armando también escribe la columna semanal Brifeando en el Excelsior. Armando es un hombre noble, íntegro, honesto y siempre generoso. Leí a Armando desde que yo empecé a trabajar en la industria de la publicidad y digo, yo tal vez me equivoque, pero pues, casi 40 años, y siempre escribió bien de la gente, siempre fue objetivo y siempre fue honesto en sus comentarios. Actualmente Armando es un hombre feliz, que disfruta no solo de su trabajo, sino también de su familia. Sus nietas Alexa y Sabine le dan nuevas fuerzas en esta etapa de su vida. Un hombre comprometido con la industria, que lo ha entregado todo al medio de la comunicación sin esperar nada. Su investigación constante de los avances tecnológicos, su gran experiencia periodística en el mundo de la comunicación y la veracidad con la que escribe, lo han convertido en un líder de opinión que se ha ganado la confianza de profesionales, empresarios e incluso grandes personalidades del gobierno, quienes ven en Armando a un hombre que cuenta la verdad y hace análisis certeros sobre la industria de la comunicación en nuestro país. Un hombre del que debemos de aprender y enorgullecernos. Un hombre que nos hace reflexionar sobre lo valioso que es poner siempre un máximo empeño en todo cuanto hagamos, no por el reconocimiento, sino para intentar dejar a las nuevas generaciones, a quienes vienen detrás, un sólido cimiento de esperanza, fuerza y conocimiento. Un hombre a quien hoy el Consejo de la Comunicación le rinde un merecido homenaje a modo de agradecimiento. Señor Armando Villaseñor, gracias, muchas gracias.